falsos maestros, hay falsos pastores y hay falsos evangelistas. Los que se autoproclaman hoy en día apóstoles y profetas no vienen en nombre de Dios. Así es sencillo. Tenga el discernimiento para saber quiénes hablan en nombre de Dios y quiénes no hablan en nombre de Dios. Si usted escucha en un lugar que Jesucristo no es el Señor, no es hijo de Dios, hermano, huya, corra. Ok, le damos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiero decirles que la palabra en la versión Reina Valera dice, te encarezco. Esa palabra refiere a solemnemente un encargo. Te estoy mandando. Es algo urgente. Hermano, mira, vaya ya que se está desbordando el agua en el baño. Es algo que tiene que ser preciso, urgente, rápido. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tú debes predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Esto es contigo, hermano, contigo, iglesia. Soporta las aflicciones, haz obras de evangelista y cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estudios que se han hecho recientemente, siempre me gusta compartirlo, gracias, hermano. ¿Saben que en el cristianismo conocemos pentecostalismo, los que son neopentecostales, los conservadores, bautistas, calvinistas, arminianos, y uno dice, ¿y quiénes tienen la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entre nosotros, hermanos, hay ciertas diferencias, pero no son diferencias que afecten la salvación. Si usted escucha en un lugar que Jesucristo no es el Señor, no es hijo de Dios, hermano, huya, corra. Así de sencillo. Cuando usted vea, y yo sé que usted conoce muchas falsas doctrinas que lo que hacen es apartarnos de la verdad. Nosotros, un tema muy hablado en este tiempo es el tema de los apóstoles y los profetas. Ciertamente hemos escuchado un conjunto de hermanos que dicen, los apóstoles todavía siguen vigentes, los profetas siguen. Otro grupo dice, no están vigentes, ya no están vigentes los apóstoles, los profetas, porque la palabra ciertamente dice que nuestra doctrina fue fundamentada en los apóstoles, en los profetas. Ese es el fundamento. Pero otros dicen, el ministerio no está vigente, pero sí los dones. Miren lo que pasa con esto, mis amados hermanos. A partir del nacimiento del pentecostalismo, es que se comenzó a dar todo esto. Hace 500, 300 años no se veía esto. No se veía, hermano. No se veía. Esto es algo muy reciente, hace 100 años. Y yo no quiero decir con esto que el causante fue el pentecostalismo. No, el problema es el hombre. Sí. Es la arrogancia del hombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la Biblia, Cristo es suficiente para nosotros. Pero el hombre, en su necesidad de querer más, empieza a inventar una cantidad de cosas que no son dadas por Dios. Nosotros podemos pasar aquí, hermano, y yo les aseguro que el tiempo que yo tengo para predicar no va a alcanzar para nosotros hablar de este tema completamente, ampliamente. No vamos a tener tiempo suficiente. Por eso mi intención no es
hoy decirle si sí o no está en vigencia el apostolado de los profetas. No. Lo más importante es que usted, amado hermano, tenga el discernimiento para saber quiénes hablan en nombre de Dios y quiénes no hablan en nombre de Dios. ¿Por qué? Supongamos que yo le digo a ustedes, mis amados hermanos, los que se autoproclaman hoy en día apóstoles y profetas no vienen en nombre de Dios. Y usted automáticamente dice, bueno, entonces los pastores, los evangelistas, los maestros sí. Pero resulta que hay falsos maestros, hay falsos pastores y hay falsos evangelistas. El problema no radica, mi hermano, en que nosotros digamos sí o no está en vigencia. El detalle está en que nosotros debemos entender que eso de los falsos maestros, falsos predicadores y personas que no sirven al Señor es necesario para saber quiénes son los escogidos. Amén. Es así, hermano. Porque oye, ¿por qué el Señor permite eso? ¿Por qué el Señor permite que dentro de la iglesia haya personas que no quieren nada con Cristo, pero van a la iglesia simplemente? Son conflictivas, son problemáticas y no quieren estar en paz y en armonía con sus hermanos, porque es necesario para la madurez de toda la iglesia. Y es necesario que existan esos falsos para poder discernir y saber quiénes son los que están en lo correcto. Si el Señor así lo hizo, gloria a Dios. Amén. Así que, amado hermano, el día de hoy la predicación no se basa en yo dedicar un tiempo a decir si los apóstoles, los profetas están en vigencia. No. Sino es que usted aprenda a discernir. Ojo, recuerde esto. Lo que yo le diga, amado hermano, no va a ser que usted inmediatamente, no. Su comunión, oración, ayuno, lectura, permanecer en la doctrina que se le enseñó, usted va a tener ese oído agudizado, así. Oye, ¿escuchó algo? No, eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Por qué? ¿Saben por qué hoy existen tantas personas falsas que dicen hablar en nombre de Dios? Porque la iglesia no dedica el suficiente tiempo a la comunión con el Señor. En otro tiempo, hermano, lo que teníamos era papel nada más para la lectura. Y se leía la Biblia de una manera impresionante, todas las personas preparadas. Hoy en día el crecimiento de la tecnología ha llevado que a donde tú quieras consigues una Biblia. Muchos piensan que va a haber un momento apocalíptico en donde todas las Biblias van a ser eliminadas. No, hermano, no hace falta. Porque el problema está en el corazón del hombre. El problema radica en el corazón del hombre. Porque usted le puede dar una palabra a la persona con una interpretación, todo. Pero el problema radica en el corazón de la persona. Así que tengamos esto presente, hermanos, que aún nosotros estando en una congregación con sana doctrina, en donde enseñamos solo palabra, en donde los pastores se mantienen firmes en la palabra, usted, hermano, si usted se deja colar en su corazón fábulas, filosofías huecas, usted se puede confundir y se puede desviar del camino. Por algo la palabra dice, mire que esté firme, que no caiga. No estamos exentos, mis amados hermanos, de caer y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Entonces, efectivamente, desde hace 100 años se vio un auge muy fuerte en cuanto a estos movimientos apostólicos, proféticos, y veo muchos hermanos con celo. Mira, eso es falso. Otro dice, no, sí es cierto, no. Y hay mucha lucha. Pero lo que no vemos que lo más importante de esto es lo que le he dicho, hermano, es tener el discernimiento de saber esto es del Señor, esto no es del Señor. En el Antiguo Testamento vemos cómo Jeremías señaló a un falso profeta, Ananías, y le dijo, tú no estás hablando en nombre de Dios. Y yo sé, mi amado hermano, de que usted ha podido ver ciertos mensajes donde dice, esto no viene de parte de Dios. Llegan multitudes. Algo que me llamó mucho la atención es que en una oportunidad, le comento esto, cuando estábamos en campo industrial, detrás del Sambil, tuve el tiempo para predicar sobre los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas. Y los puse así. E hice una lista. Es decir, yo hice una lista no sé si alguno lo recuerda. Y eso causó en muchos hermanos, Javier, yo tengo años escuchando a ese profeta, a ese pastor, a ese apóstol, a ese evangelista, y yo no sabía que era un mentiroso. Y ahora que me estoy dando cuenta, ¿por qué no me di cuenta? Porque no escudriñas, amado, porque no vas a la palabra, no vas a la fuente. ¿No vas a dónde? Al fundamento. Tenemos que ir a la fuente, mi amado hermano. Entonces hubo una persona que me dijo, con todo el respeto, yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, tal persona llena multitud de estadios. Pero en cambio ustedes aquí son ¿cuántos? Como 100. Recuerdo. No vas a decir tú que tú eres el que tiene la verdad y el que llena multitud es el falso.
Y yo le decía, ¿usted sabía que hoy el día la música, por ejemplo, Bad Bunny, él llena multitud de estadios y su música es buena, es correcta? Muy sencillo. El hecho de que llenen estadios, el hecho de que llenen a 16.000, 20.000 millones, eso no garantiza que lo que estén diciendo sea verdad. Porque el problema hoy en día, hermano, radica en el corazón. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero cuando lo confronta, prefiero me voy. Amado hermano, démosles gracias al Señor, que el Señor nos trajo un lugar en donde enseñamos palabra. Miren, mi amado hermano, aquí no importa lo que piense Gabriel, aquí no importa lo que piense cualquiera de los pastores, lo que importa es lo que dice la palabra, porque yo tengo que tener mucho cuidado de empezar a ustedes a enseñarle, hermano, tuve una visión, tuve una revelación, tuve esto, tuve aquello, y yo no estoy diciendo, mi amado, que eso sea malo, no, porque yo he tenido hermanos que han orado por mí y se han acercado a mí. Hermano, el Señor está orando y el Señor me mostró que tú estás en una luz. Hermano, sí lo creo. Y el hermano intercede por mí. Y es bíblico, porque la palabra dice orar los unos por los otros, ¿o no? Entonces lo que él sueña, lo que él tiene como visión es bíblico. Amén. Pero si va en contra de las escrituras, no lo considere. El problema está, hermano, que empezamos a darle más interés a los sueños, a las visiones, a las profecías, aquello, y dejamos esto a un lado. No, ya no es tan importante. Hermano, ¿usted cree que eso es algo que nació ahorita? Eso viene del principio de la iglesia. Eso es algo que se veía. Querían agarrar a cada miembro y colocarle ciertos actos litúrgicos para creer que el sacrificio en la carne era lo que te hacía más espiritual. Cierto sacrificio. Pero la palabra que dice el Señor, sacrificio no quiero misericordia. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de hacer actos litúrgicos creyendo de que si yo hago esto me va a hacer más espiritual. Un ejemplo muy claro soy yo. A mí una oportunidad alguien me dijo, ¿tú sabes por qué tus padres no se convierten? Porque tú no diezmas, tú no ofrendas. Yo no sabía que la salvación se compraba. Y en mi ignorancia, por falta de conocimiento, empecé a dar más. Y me frustraba más al ver que daba y no se convertía. Hasta que un día, Romanos 1:16, 17, la salvación es un regalo de parte de Dios. No se compra, el Señor te la dio ya. Eso es todo, es gratuito. Y no es gratuito porque no valga, sino es que no podemos pagarla. No podemos pagar la salvación, mi amado. Entonces cuando el Señor me muestra la mentira, oye, Señor, yo durante tanto tiempo yo pensé que yo tengo que diezmar, ofrendar para que mi familia, eso es falso, mi hermano. El ofrendar, el diezmar es una respuesta de su comunión con el Señor. No es algo que yo tengo que imponerle. Amén. Ahora bien, después recuerdo que una oportunidad me dijeron, Gabriel, ¿tú sabes por qué tu familia no se convierte? Porque tú no has ayunado lo suficiente. Ayuné durante un mes hasta las 6 de la tarde, de las 10 de la noche del día pasado hasta las 6 del otro día. ¿Y saben qué obtuve en un mes, hermano? En 2 meses aproximadamente. Una gastritis crónica. Sí, hermano, una gastritis crónica. Yo no estoy diciendo con esto, amado, que el ayuno sea malo. No. El problema está que cuando en mi corazón yo creo que el sacrificio que hago en la carne va a obligar a Dios a hacer lo que yo quiera. Y no es en mi tiempo, no es a mi manera, es conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede decirle a Dios qué debe de hacer. Leamos el libro de Job. ¿Quién le va a decir a Dios cómo? No, Dios. Dios, pero ¿por qué tú al hombre le pusiste diente? Era mejor hacerlo sin diente. Y empezamos a jugar. No, amado hermano, debemos tener mucho cuidado hasta qué punto nosotros queremos de alguna manera doblarle el brazo a Dios para que Él obre conforme a nuestra voluntad. Y no es así, mi hermano. La palabra muy bien dice, encomienda al Señor tus pasos y Él los va a hacer conforme a su voluntad. En otras versiones dice, encomienda al Señor tus pasos, tus deseos, tus sueños y Él lo hará. Pero no es que Él lo va a hacer como tú quieras, sino es conforme a su voluntad. No quiero decir con esto, mi amado hermano, que usted en su corazón no tenga el deseo, el anhelo de tener una casa, una familia. No. Pero recordemos esto, hermano. Quiero que miren esto. La profecía más importante para la iglesia ya está revelada.
seremos como Cristo por acción del Espíritu Santo. Lo demás, fama, fortuna, poder, amor, eso es añadidura. ¿Sabe dónde proviene el problema, hermano? Que lamentablemente tenemos un mal concepto de lo que es ciertos términos como el apóstol y el profeta. En este momento, usted me ha equiparado y yo estoy cumpliendo con un deber apostólico. Sí, Gabriel, no soy apóstol. Pero ¿qué hace? El apóstol es una persona enviada. El profeta es una persona que es un portavoz, habla en nombre de alguien. Y cuando mi hermano, alguien se para en la plaza y empieza a predicar y a hablar, arrepiéntanse de pecados, que el reino de Dios se hace, y empieza a predicar, esa persona está siendo un papel de profeta, pero no es profeta. Porque lo que está haciendo es lo que dice la palabra. Es decir, nosotros tenemos que tener presente de que hay ciertas funciones que nosotros cumplimos y nos hace cumplir con eso, pero hay que tener cuidado hasta dónde, hermano, porque en la arrogancia del hombre, mire, usted puede tener hoy un carro, pero usted va a querer tener mañana una camioneta, pero usted mañana va a querer tener más. Hay una condición del hombre de querer más. Un ejemplo muy claro es lo que pasó, por ejemplo, en la arrogancia de repente de David. David quería a otra mujer. Problema del corazón. Porque el problema es el corazón. Y el ser humano tiene una condición de pecado en donde quiere más. Y no solo se limita a lo material, sino al conocimiento, sino también al poder. Para mí no es suficiente ser pastor. Necesito que hoy me llamen patriarca. Porque hasta se escucha hoy en día, mis amados hermanos. No me llamen más, no, ahora no soy patriarca, soy arcángel. ¿De dónde salen estos títulos? ¿Son bíblicos? No. Eso nace del corazón del hombre. Miren lo que dice la palabra. Hay una versión que dice, vendrá un tiempo, y esto es algo que se estaba diciendo, una profecía que se va a cumplir. Vendrá tiempo cuando predicarán la falsa doctrina. Una versión que dice esto, por tener comezón de oír, y se amontonarán, amados hermanos. Entonces algo que es reciente. Y aquí vemos que en el libro de 2 Timoteo está diciendo que es algo que va a acontecer. Y hace 100 años, hermanos, fue que comenzó todo esto. Las señales, amados hermanos, no solo lo que está pasando allá en el Medio Oriente entre Irán y Israel y Estados Unidos, no. Nosotros también estamos siendo atacados en cuanto a la doctrina. ¿Por qué? Porque muchas personas van a hacer señales, van a hacer prodigios, hasta van a dañar van a ser tan confiables que uno dice, wow, ¿sí será que sí? Sí lo es. Hermano, hay que buscar más del rostro del Señor, porque esto va en aumento. Esto va en aumento. Y hay personas que no aceptan cuando tú de repente le dices, oye hermano, cuídate de esta persona que estás escuchando, porque te estás contaminando. Y te cuestiona, te juzga, no le parece. Hermano, tú has comido conmigo, tú has evangelizado conmigo y no crees en lo que te estoy diciendo. Tú conoces a ese falso que tú estás escuchando, que nunca has comido, nunca has estado con él. Por ejemplo, mi esposa me comentaba en estos días, decía que donde ella se congregaba anteriormente, hacían un calendario en donde colocaban en cada fecha profecías, pero todo se centraba en dinero y te lo vendían, porque no era regalado, era gratis, te lo tenían que vender. Y gracias a la misericordia del Señor, el Señor les hizo verla y dijo, nos vamos de aquí. Aquí todo se centra en dinero. Y el Evangelio, hermano, no trata de eso, hermano. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Ahora bien, si nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tienes, mi hermano? Sí. Amén. Efesios, capítulo 4, sí. Versículo 11. Amén. Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Vamos a darlo hasta ahí. Él mismo. ¿Quién constituyó? El Señor. Profetas, apóstoles, profetas, maestros y menciona. Porque si yo quito los dos primeros, entonces quiere decir que nada más hay evangelistas, maestros y predicadores. Mira, amado hermano, si nosotros aquí vemos esto, vamos a decir, oye, esto sigue vigente.
porque está diciendo que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, y lo dice. Entonces está en vigencia, ¿o no? Así tal cual lo vamos a leer. Pero si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 13, hay algo que llama mucho la atención, ¿ok? Mateo capítulo 11, versículo 13, mi amado hermano. Si vamos a Efesios, vemos que dice que está en vigencia. Ahora vamos a ir con Mateo 11, 13, mi hermano. 11, 13. dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta quién? Hasta Juan. Entonces yo digo, oye, está diciendo que el último profeta, ¿quién fue? Pero ¿por qué en el libro de Efesios dice que a unos nombró apóstol y a otros profetas? ¿Se contradice la Biblia? No, amado, es que no se va a contradecir. Recordemos esto, apóstol es enviado, profeta es alguien que habla en nombre de alguien. Si nosotros vamos a 1 Corintios, amado hermano, 1 Corintios capítulo 15 del 7 al 8. 1 Corintios 15, 7 al 8, amado hermano. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ok, muchos he escuchado usar este pasaje y decir que el último apóstol fue Pablo. No, aquí está diciendo que él es el último apóstol. Pero cuando usted lee detenidamente, él está hablando de quienes vieron al Señor. Y hay personas que tergiversan las escrituras para sacarle su beneficio. Entonces, yo tampoco puedo, si un hermano no está de acuerdo con el apostolado de la profecía, tampoco debe agarrar y moldear la palabra a su manera. Hay que ir con la verdad, mi amado hermano. Ahí está hablando, no que Pablo fue el último. Él está diciendo, yo fui el último en verlo. Como un adoptivo, fue el último. El asunto en esto está, amado hermano, de que si usted habla con un hermano que él considera que está en vigencia, él va a buscar la manera de defenderlo con la palabra. Y si usted habla con uno y dice que no está vigente, va a defenderlo con la palabra. ¿Ves? Esto es un tema, hermano, de que nosotros, para poder afrontar, para poder pelear con esto, es acercándonos cada día más a la presencia del Señor y poner el Espíritu Santo, vamos a tener ese discernimiento. Y usted va a ver quiénes son falsos, quiénes son verdaderos, saber quién escuchar. Es la única manera. Por eso es que claro coloqué, mi amado hermano, de que no hace falta que nosotros hoy dediquemos tiempo a demostrar quién, si son o no. De verdad no quiero dedicar tiempo a esto. Yo lo que quiero es que usted aprenda, mi amado hermano, y entienda que por medio de las escrituras usted puede saber realmente si viene el nombre o no de Dios. Así de sencillo. Y habrá un tiempo donde vamos a dedicar más tiempo y exponerlo como es. Vamos a ubicarnos en esta la voy a leer yo, mi hermano. 1 Corintios capítulo 1, disculpe, 1 Corintios 15 del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Es decir, lo que tú recibiste, persevera. Aquí le hablo a los hermanos. Nosotros sabemos que nuestro pastor es el pastor Charles, la pastora y la pastora Jocelyn, que ellos nos instruyeron. Y ellos nos enseñaron una doctrina, palabra, ¿cierto? Fue palabra. Y aquí nos dicen que nosotros debemos perseverar en lo que hemos aprendido. El punto está en cuando yo quiero agregarle algo a lo que yo he aprendido. A lo que yo he aprendido. Porque si a mí mis pastores me enseñaron esto, ¿por qué empiezo yo a agregar esto? ¿Qué me lleva a mí? Hermano, ¿quién es que cuando hubo el momento de la tentación, qué fue lo que hizo Satanás? Él agregó. Acuérdense que el Señor le muestra, Dios Padre le muestra a Adán, no comerás del fruto, pero vino Satanás y le puso algo más para que pareciese, sabes, si lo puedes hacer. Y eso es lo que está pasando cuando nosotros le agregamos cosas a la doctrina que a nosotros nos enseñaron. Por eso yo le doy gracias a la misericordia del Señor, mis amados hermanos, porque yo durante 5 años estuve en otras congregaciones y lamentablemente no enseñaban palabra. Y le doy gracias al Señor por los hermanos preciosos que me ha regalado y que estemos en un lugar donde el Señor
haya permitido que realmente se enseñe lo que es. Pero eso no nos hace centro a que vengamos a ser atacados, porque aún dentro de los servidores, dentro de los líderes, se puede levantar eso, mis hermanos, se puede levantar eso. Y debemos estar preparados, esto es con todos, mis hermanos. Así que si usted el día de mañana empieza a escuchar, Gabriel se proclamó apóstol, oye, pero Gabriel no ha dicho esto de esto, o Gabriel empieza a dedicarle más tiempo a la profecía, o Gabriel se quiere... Usted tiene que tener presente de que usted, amado, usted tiene que leer, usted tiene que permanecer firme en la lectura, no dejarse llevar por cualquier cosa que uno invente y no sea bíblico. Todo debemos llevarlo a la palabra, todo, mi hermano. Nosotros, los cristianos, nos guiamos por esto, por la palabra, mi hermano. Por la palabra es que nosotros nos guiamos, es decir, la palabra nos instruye y el Espíritu Santo, hermano, trata con nosotros. No es solo palabra, no, el Espíritu Santo trata con nosotros. Pero el Espíritu Santo no va a ser contrario a lo que diga la palabra. Ahí está el detalle. ¿No han escuchado ustedes muchas veces? Sí, pero es que a mí Dios me habló y me dijo esto, esto y esto. Oye, pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo te va a decir a ti esto y cómo la Biblia dice otra cosa? Un ejemplo muy sencillo, mi amado hermano. En una oportunidad, un hermano se acerca a mí y me dice, Gabriel, me están invitando a una congregación. Y yo le pregunto, ¿cuál, hermano? Una que queda por allá, hacia el este y eso. Y yo, oye, hermano, yo me congregué ahí 3 años. Y ojo, te voy a decir una cosa, yo me fui de ahí porque no enseñan palabra. Todo se trata de dinero, dinero, dinero. Y me fui de ahí. Yo te recomiendo, mi amado hermano, que no vayas. Pero luego él me dice, sí. Pasa los días y digo, hermano, el Señor te sembró acá. Y quiero que escuche esto, hermano. El Señor te sembró acá. Aquí las esposas. ¿Cómo ustedes se sentirían que ustedes le prepare la comida a sus esposos o a sus hijos y que le dejen la comida ahí y no la aprecien y se vayan a comer en otro lugar? O que la coman y consideren que la comida de usted, no vi nada, Daniel. O que ustedes coman, pero menosprecien la comida de casa. Hermano, nosotros acá como pastores, como sus hermanos, dedicamos tiempo a que usted, mi hermano, tenga ese alimento necesario. En usted, mi hermano, pueda recibir el alimento que usted necesita. Porque si usted, mi hermano, empieza a alimentarse acá, empieza a alimentarse en otro lugar, en la calle, ¿saben los estudios que demuestran qué es lo que causa la gastritis? El estrés, efectivamente. Pero cuando una persona come mucho en la calle, eso genera eso. Y lo mejor que dice es, come en casa. Si usted lo sembró acá, ¿por qué razón yo tengo que ir a otro lugar a buscar alimento? Y yo quiero que usted entienda esto, hermano, no es una manera, eso es manipulación. No, mi amado hermano. Yo tengo la responsabilidad de cuidar a los hermanos de muchos sitios donde lamentablemente no están enseñando, no hay un crecimiento. Y cuando realmente en ese lugar está la presencia de Dios, realmente es palabra de Dios, no hay un crecimiento solamente en cuanto a, mira, ya yo no soy, no es de cargo, sino es en lo personal, en la vida de la persona. Vemos cómo la persona vive una vida piadosa, amorosa, una persona que perdona, una persona que sabe que lo primero en su vida es servirle a Cristo. Así que, hermanos, por los frutos lo reconoceréis. Entonces vemos que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que si alguien le predica a usted que Jesucristo no resucitó, huya, hermano. Huya. Hay una enseñanza por ahí que se llama cuadrimensión. ¿No se la ha escuchado? Es muy nueva. Bueno, eso tiene en donde dicen que no es Trinidad, sino son 4. Y entre poco van a hablar de 5 y 6. Es la necedad del ser humano, del hombre, en querer agregar cosas. Y cuando vemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, pero hay uno que se le ocurrió decir no. Hay uno que se llama Elión. Y el Elión es que controla a los otros 3. Sí, hermano. Así de sencillo. Cuadrimensión. Y esta misma persona dijo que la salvación no es de todo de Dios. La salvación es un 60% de Dios y un 40% de usted. Eso es una herejía, mi hermano. La salvación es completamente del Señor, porque hasta el arrepentimiento, mi hermano, cuando usted perdona a alguien, una persona que lo ofendió, eso no fue resultado de usted mismo. Es por la misericordia de Dios que tocó su corazón de poder perdonar.
Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder perdonar, hermano. Pero por la misericordia, por el Espíritu Santo, el Señor lleva y prepara nuestros corazones para hacerlo, mi hermano. Así que cuidemos, hermano, lo que nosotros escuchamos. Entonces después empezamos aquí a decir, oye, tú sabes que no es Trinidad, ahora es una cuadrimensión. Cuidado, mi hermano. Porque de mi parte, ok, mi hermano, bueno, búscame en la Biblia a ver que hable de eso. No, es que fue una revelación. Ahí está el problema. Fue una revelación que viene de quién, del hombre. Amado hermano, efectivamente hay sueños donde Dios nos habla. Yo no tengo duda de eso. Hay momentos donde Dios de repente le pondrá algo en su corazón, pero no todos los sueños vienen con un mensaje de parte de Dios. Cuidado, porque hay sueños que son resultado de la conciencia del hombre. Oye, soñé que me venían persiguiendo 7 panes Bimbo y entonces venía y empieza a ver una cantidad de cosas y empieza a sacar una interpretación que no existe. Pero es forzar, y mira lo que hace, forzan de buscar una interpretación. No, hermano, hay sueños que realmente vienen de parte de Dios, otros no. Y entonces la única manera para usted saber, recuerdo que un hermano me dijo, Gabriel, ¿sabes qué? Yo recuerdo, hermano, una oportunidad, y se lo comento. Una oportunidad recuerdo que estaba acostado y en el sueño yo veo que aparece mi abuela tenía como 3 meses de fallecida. Y escuchaba así en el sueño, hijo, yo todavía habito en sus corazones. Escuchen con atención. Yo sigo vivo en ustedes. No se olviden de mí. Yo entré en el sueño. Ahí estaba. Yo estaba haciendo ahí, revisando la Biblia en mi corazón. Momento, ¿cómo que tú eres mi abuela? Porque la palabra es muy clara. Tú no eres mi abuela. Así en el sueño, hermano. La palabra ciertamente es que el hombre dice, muere una sola vez. ¿Cómo tú vas a decir que tú sigues viviendo? Que no? Hermano, y cuando yo digo esto, recuerdo que en el sueño se empieza a distorsionar la imagen de mi abuela. Y era una entidad demoníaca. Y yo decía en la casa, ¿por qué pasa eso? Porque en mi casa, por la muerte, hubo una depresión, una cuestión. Hermano, nosotros como hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, no podemos ser poseídos. Pero el enemigo puede venir por medio del demonio a persuadir, a poner cosas en tu corazón, pero no podemos decir, no, es que está endemoniado, pero tenía el Espíritu Santo de Dios. Eso es mentira, mi hermano. En una casa no pueden habitar dos, así de sencillo, hermano. Si usted escucha a una persona que dice ser lo que sea, pastor, evangelista, y que diga, no, yo a veces sufro ataques porque viene un demonio y me posee, pero el Espíritu Santo es más fuerte. No, hay un problema, mi hermano. Eso no está bien. Hay un problema doctrinal muy grande. Y puedes confundir a una persona y dejarse guiar. Y entonces son guías de ciego. Miren que luego puede ser. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Aquí hace mención a quién, a Pablo. Pero la base de esto, mi hermano, es ver cómo es permanecer en la sana doctrina, en lo que nos enseñaron los pastores, en lo que enseñaron nuestros pastores. Yo me sujeto a mis pastores, hermano. Aquí usted ve al pastor José Luis, pastor Wilfrido, la pastora Nubia, y nosotros en armonía, yo presento, mire, pastores, saben que esto, y entre todos llegamos a un acuerdo. Aquí no es Gabriel el que toma decisiones unilaterales, no. Aquí hay un consenso, hablamos, y todos nosotros nos sujetamos a nuestro pastor Charlie, amén. Así, hermano, y conversamos, hablamos, y todo lo que hacemos, hermano, yo le doy gracias a Dios, hermano, que el Señor permitió que así fuese. Porque cuán peligroso es que un solo pastor esté en una sola iglesia. No me corrijan, yo soy el pastor. Yo le doy gracias a Dios porque a mí, mis hermanos pastores me han ayudado en cosas que errores, hermano. No van a decir, Gabriel nunca se equivoca. No, hermano. Hay cosas doctrinales que yo he tenido y mis amados hermanos me han ayudado. En eso consiste, nos vamos edificando los unos a los otros. Así que no piense que usted es el soldado preferido de Dios, es el soldado que Dios le dio más batalla. No, hermano. Sáquese su corazón. Usted es un siervo del Señor, al igual que nosotros. Tenemos lucha, pero debemos perseverar hasta el final. Si nosotros vamos a 1 Corintios 14:31, vemos que la palabra nos dice: podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Hay una versión que me gustó que decía, el profeta está para consolar, exhortar. Hay otro término más. Y nosotros muy bien sabemos, hermanos, que la palabra que nos confronta, que nos exhorta, ¿cuál es? Así que, interpretación propia de una persona, mucho cuidado. Mucho cuidado, mi hermano. Mientras usted esté todos los días afilando esta espada, mi hermano, cualquier argumento que venga en contra de la verdad, usted lo va a cortar. Así de sencillo, mi hermano. Yo le doy gracias al Señor porque yo, hermano, no leía nada. A mí me daba flojera leer, de verdad. Y el hecho de que hoy me quiera comer la Biblia es algo que el Señor hizo en mí. Usted ve en mi casa, mi esposa es testigo de que ahora yo no ahorro para comprar zapatos, no ahorro para comprar ropa, yo ahorro para comprar Biblia. Sí, hermano, usted me ve a mí comprando, oye, me quiero comprar ahora esta. Y de verdad, yo un día me puse a ver que yo en mi casa, yo tenía, era de repente computadoras o zapatos, gorras, y ahora veo mi biblioteca y yo digo, oye, como el Señor hace las cosas. Ahora lo que colecciono son Biblias. Y no es por dejarlas ahí ya. ¿Saben por qué? Porque hay hermanos que aquí están creciendo. Y hay hermanos que yo he visto. Y hay hermanos que son testigos de ello. Y una oportunidad recuerdo que compré 4 Biblias textuales. Y mi esposa me dice, ¿qué tú haces con 4 Biblias iguales? Esta la leo el lunes, el martes, no. Yo sabía que había hermanos que estaban inquietos a aprender. Y durante un año, hermano, un hermano, y uno de esos es el hermano Joivir, el hermano Keudis, el otro hermano no me recuerdo, pero, y el hermano, cuando estamos conversando, me dice, yo tengo una inquietud de aprender más del Señor, quiero saber más. Y cuando empezamos a hablar, yo digo, ¿eres tú? Pero una persona que me dijo, ay, yo quiero leer la Biblia, pero es que a veces me da flojera y la Biblia que yo tengo no me gusta. Y yo llegué y le di la Biblia por emoción. Y todos los días veía que iba negando la fe. Le dije, mira, hermano, tú vas a usar la Biblia. Yo sé que por ahí dicen que lo regalado no se quita, pero si no la vas a usar, mejor dámela. No, es verdad, porque hay hermanos que sí quieren leer. Hay hermanos que y tú la tienes ahí aguantando polvo. Mejor dámela, de verdad. Y si como te la regalas, te la compro. Pero de verdad, porque sé que hay hermanos que quieren aprender. Hay hermanos que necesitan conocer. Y no es para nosotros ir a la avenida Universidad y caernos a bibliazo con los que predican Dios Madre. No, hermano, cuando usted pase por ahí, le decía a mi esposa en estos días, te dicen Dios Madre te bendiga, usted dice Dios Padre te bendiga. No se ponga a discutir con ellos, mamá. Pase y el Señor le bendiga. Porque usted, hermano, no pierda el tiempo en ellos, mi amado hermano. Continúa, dice. Si nosotros vamos al 31, vamos a 2 de Pedro capítulo 2, hermanos, versículos 2 al 3. ¿Qué lo dice, hermano? Por favor, aquí mejor. Ajá, capítulo 2, versículo 2 y 3. Ok, y muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermano, vuelvan a leer nuevamente. Por favor, escuchen muy bien, hermano, lo que el hermano está leyendo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 3. Y muchos seguirán su disolución. Y muchos, eso es importante, y muchos, ¿qué hablamos de la cantidad? Muchos, ajá. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado, ¿ok? Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mira lo que dice acá. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, este es el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, es decir, eso fue en el tiempo de... Y cuando dice falso profeta, hermano, ustedes no han visto hoy en día que muchas personas cuando le dicen yo odio a los cristianos porque todos son iguales.
y tienen un término de que todos los cristianos son iguales, porque lamentablemente tienen una mala referencia de alguien, un vecino, un conocido, un familiar, y creen que todos son picados con la misma tijera, así lo piensan. Es como yo le decía hace poco, hermano, es como las personas tienen como una inquietud que todos los funcionarios públicos, no, hermano, hay personas que son honestas y responsables y trabajan en honestidad. Y yo sé que sabemos que hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, pero lamentablemente hay muchos que no sirven al Señor, sirven a la carne. Y aquí lo está diciendo mi hermano, que seguirán sus disoluciones, la avaricia, y lo que hacen es un mercadeo del evangelio, un mercadeo, es un beneficio de ellos. Hay un versículo que dice que ellos al hablar son sensuales, manipulan las emociones, mueven masa, porque ellos te dicen, hace poco escuché un predicador y lo tuve que escuchar porque cuando veo, él decía de que así como el Padre abandonó a Cristo en la cruz, a ti te van a abandonar, te van a dejar solo, vas a sufrir. Y él sacó de ese pasaje al hombre, hacerlo sentir triste, dolido. Te van a decir, la gente no, mira lo que decía, la gente no se acerca a ti, no es porque sea feo, sino es porque es la voluntad de Dios. Hermano, y yo veo a gente ahí opinando, gloria a Dios y aquello. ¿Qué hacen escuchando a ese hombre? Y haciéndole publicidad. Gracias por las donaciones, la cuestión. Es decir, pagando por decirte mentira. Wow, hermano, para eso bote el dinero en Río, no sé, pero... Y es lamentable ver eso, hermano. Y es algo que se está viendo cada vez más fuerte. Y sabemos que la palabra nos dice en Deuteronomio capítulo 18, 21 a 22. ¿Ok? Deuteronomio 21, Deuteronomio 18, 21, 22, hermano. Dice, y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Mire esto, hermano. Nosotros inmediatamente cuando escuchamos esto, inmediatamente decimos, bueno, profeta es aquel que predice el futuro. Tenemos un mal concepto. En el Antiguo Testamento, ¿sabe cuál era el trabajo del profeta? Él enseñaba la santidad de Dios. Él enseñaba cómo debíamos consagrarnos. Él denunciaba la injusticia. Mira, hermano, él lo que hacía era hablar en nombre de Dios. Y lo que es el batinicio, ¿cierto? Ajá. Era simplemente predecir futuro, pero ciertas cosas, pero era algo pequeño. Entonces, por el vaticinio, ellos consideran que un profeta, al escucharlo, primeramente, ¿qué es? Todo es futuro. No, mi amado hermano. Eso es algo mínimo. La realidad es que el profeta tiene que hablar palabra de Dios. Y ese cuenta que cuando dicen que si no se cumple, téngalo como anatema. Dice, tenlo, es un mentiroso. El asunto está en esto que nosotros inmediatamente pensamos que si él profetizó algo que iba a pasar a futuro y no pasó, es un falso. Ajá. Pero si esa persona, y si yo llego y me paro aquí en el púlpito y yo digo algo en la Biblia que no se cumple la palabra, que no es cierto, no es lo mismo. Quiero que entiendan de que no está haciendo mención nada más a profetizar algo, o hacer un vaticidio a algo futuro. No, es a la palabra de Dios. Porque si yo me paro acá a enseñar y a manipular la palabra y eso no se cumple, está hablando de eso, mi hermano. Tenemos el concepto de profeta muy encerrado. Y es un concepto que tiene muchas funciones. Y nosotros cuando nos paramos en una plaza a denunciar, decir, es que lamentablemente el hombre se ha apartado de Dios a sus deseos. Usted está profetizando, usted está ahí cumpliendo la labor, porque está denunciando. Así que cuando usted lea eso, hermano, no piense en una persona que dice algo futuro, es palabra. Si tú me dices a mí algo que no está escrito, tú eres un mentiroso. Ezequiel capítulo 13, 36, y vamos a terminar, mis hermanos. Ezequiel capítulo 13. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos. 13:36. Antes que le lea, hermano, yo voy a leer este, hermano. 13, capítulo 13, versículo 36. Ajá, voy a leer este antes. Mateo 7, 15, 23. Amados hermanos, guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero si yo le digo a ustedes, guardados de los falsos hombres que hablan en nombre de Dios. Un pastor viene a hablar, un predicador, viene, un evangelista, amado. Yo no quiero que cuando usted lea el término profeta lo limite nada más al término de decir algo que pasa a futuro, sino personas que hablen en nombre de Dios. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, él no va a decir aquí, soy un falso. No, va a estar entre nosotros, van a comer con nosotros, va a estar en reuniones, pero no es de nosotros. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, hermano, un hombre que muestra arrogancia, un hombre que muestra altivez, que sea narcisista, una persona que muestra ese carácter, hermano, hay que tener mucho cuidado porque por su fruto lo reconoceremos. Hermano, yo recuerdo una oportunidad cuando fuimos a una convención, un evento, y yo me acerco a un hermano y le digo, el Señor le bendiga, bendiciones, mi nombre es Gabriel, y por ese momento yo ya me han dado, el Señor ha permitido el pastorado. Mi nombre es Gabriel, el Señor le bendiga. Yo no acostumbro a decir, mira, yo soy el pastor, no me gusta la verdad, hermano, porque más que decirlo es demostrar lo que realmente el Señor me lo ha dado. ¿Están conmigo acá? Más que decir por eso. ¿Quién eres? Yo soy cristiano. No, hermano. No es que usted va de repente a un lugar público y usted dice, soy cristiano. Se come los semáforos, trata mal a la gente. Cristo es lo primero, en el carro y en la atrás, y pasa, ¡bum! Claro, entonces empieza, no seamos coherentes con lo que nosotros decimos ser. Entonces cuando me acerco a él decía, mucho gusto, Gabriel, Señor le bendiga. ¿Cómo que? Apóstol. Me quedé, ¿cómo así? No entiendo. Y yo soy el apóstol tal. Yo le digo, disculpe. Bueno, mi hermano, el Señor le guarde y le bendiga. Y yo me fui y se molestó. Porque yo no lo hice con intenciones de, no, sino es que en mi corazón yo, oye, ¿por qué te pones así? Estamos entre hermanos. ¿Te molestó el hecho de que no te dijera esto? Es decir, a mi hermano Ángel llega y me dice, mi hermano Gabriel, por no decirme a mi pastor, Ángel, ¿qué es eso? Pastor, por favor. Sí, amado hermano. Tenemos que tener cuidado. No, yo soy el ungido. Amados, debemos reflejar humildad, sencillez. Ajá, hermano, Ezequiel 13:36. Miren lo que pasa con los que son falsos. Hasta el 23 me fue entonces. No será el 13. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 2:8 y con esto terminamos, mis hermanos. Colosenses 2:8, mi hermano. Hermano, comienza desde el 2:2. Por favor, sí, comienza de 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde está escondido todo el conocimiento, la sabiduría? En Cristo. Así que si alguien viene con una palabra y dice que es mejor que la palabra, hermano, cuídese. Continúe, hermano. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. ¿Sabes lo curioso de las personas que imparten falsa doctrina? Que es muy sutil, es muy... ¿Qué fue lo que pasó cuando Eva pecó? Vio el fruto y, oye, eso me llama la atención, oye, si es verdad, y si le dio una mordidita, pero una mordidita nada más. Eso es lo que pasa, hermano, cuando usted le dice, hermano, te invito a tal lugar, tal cosa, y usted se piensa, bueno, es un ratico nada más. Hermano, el jugar con fuego implica que las vestiduras se van a quemar. No es una quemadita, no se va a quemar. Miren lo que pasó con Lot, el sobrino de Abraham. Fue de tienda en tienda, y llegó a donde, a Sodoma y Gomorra. Sabemos que nosotros para este tiempo debemos enfrentar, amado hermano, con el Espíritu Santo a estos falsos. Aquí el hecho no es decirles si los profetas, los apóstoles o si los evangelistas, no.
Aquí es que usted aprenda, hermano, tenga el discernimiento de decir, esto no es la sana doctrina. Y recuerda lo que usted recibió, amados los hermanos que son servidores. ¿Qué es lo que recibió de sus pastores? Cuidado la doctrina que ustedes estén absorbiendo, porque así comienza un poquitico y cuando vengo a ver ya estoy todo completamente, ya me comí todo el fruto prohibido por andar inventando. El Señor nos dice, mantente, hermano, ¿sabe lo que el Señor nos dice? Mantente perseverando en la fe, en oración, en ayuno, soportándose, compartiendo el pan. No hay más nada, hermano. Cristo es suficiente.